Antes de iniciar con este informe, debo aclarar algo. La protesta social es un derecho constitucional y no es terrorismo, como pretende darlo a entender el señor Álvaro Uribe Vélez. Señor Álvaro Uribe Vélez, nosotros no somos terroristas. Simplemente estamos manifestando en las calles la inconformidad que tenemos con el gobierno de Ñeñe Duque. Bueno, amigos, este tuit de Álvaro Uribe Vélez causó bastante confusión en las redes sociales. ¿Por qué razón? Porque aparentemente estas palabras, revolución molecular disipada, al parecer no encajan muy bien en el texto completo del tweet, y muchos se atrevieron a decir que este tipo estaba loco. Obviamente, aparentemente las palabras no tienen sentido, pero amigos, recuerden que Álvaro Uribe Vélez envía mensajes en clave a través de su cuenta de Twitter, y más con lo que le había pasado el día anterior, que Twitter lo obligó a borrar su tweet que incitaba al odio y a la violencia, y Twitter lo obligó a borrarlo. Entonces ahora se vale de términos bastante extraños para crear confusión, pero el mensaje acá, el mensaje que hay en estas tres supuestas sencillas palabras es bastante delicado. El único que logró interpretar estas palabras fue Gustavo Petro. Y obviamente a mí me causó mucha curiosidad estas tres palabras y decidí investigarlo. Y en esa investigación me encontré con este tweet de Gustavo Petro. Vamos a verlo acá. Dice: precisamente la teoría conspirativa de la revolución molecular disipada lo que produce es convertir al manifestante en objetivo militar. Convierten la movilización social en un acto de guerra. Más adelante, Gustavo Petro dice lo siguiente: Uribe usando un neonazi chileno como su ideólogo de cabecera y metiéndole esa ideología a la escuela militar. Y ojo, dice acá también, de ese veneno ideológico estaban bebiendo mientras transcurría el COVID. Lo que quiere decir Gustavo Petro acá es que esa ideología, ya vamos a ver de qué se trata, se la estaban metiendo en el cerebro a los militares, amigos. Ojo, esto es bastante delicado. Muchos se preguntarán, ¿por qué Gustavo Petro dice esto? ¿Qué tiene que ver? O sea, no entiendo, obviamente. Yo tampoco entendía, y por eso decidí hacer este video para explicarles lo que realmente hay detrás de esas tres palabras. Repito, revolución molecular disipada. Resulta, amigos, que estos tres términos han sido utilizados por los neonazis como estrategia para combatir a los comunistas. Revolución equivale a un modelo revolucionario. Molecular se refiere a una estructura o a un grupo revolucionario claramente identificado. O sea, aquí tienen identificados quiénes son los que encabezan esta estructura. Recordemos que en el video de Hacker Fiscalía se refirió a que los que habían convocado al paro estaban identificados, amigos, ya estaban identificados. O sea, esas son las cabezas visibles, a eso le llaman molecular. Y el término disipada se refiere a los actores que coordinan una acción, la llevan a cabo y luego se disipan. Un ejemplo, los que tumbaron la estatua de
de Misael Pastrana Borrero, fueron, hicieron la acción, derrumbaron la estatua y se desaparecieron. Entonces, molecular se refiere a la estructura que es visible, que para los militares ya es visible. Repito, recuerden el video de Hacker Fiscalía que enunciaba que ya tenían identificados quiénes eran los que habían convocado al paro. Es decir, que para los militares, señores, para los militares, nosotros somos comunistas. Los que convocaron al paro y todos los que están manifestándose en rechazo al gobierno de Duque. Es decir, somos un objetivo militar. Y esto lo tienen claro los militares porque, repito, lo denunció Gustavo Petro, que esta ideología se la habían inyectado a los militares en la cabeza. Es decir, aclaro, los militares tienen en la cabeza que todos los manifestantes son unos comunistas. Esto es muy delicado. Estas tres palabras son muy delicadas. ¿Qué es la revolución molecular disipada de la que habla Uribe? Esta gente hizo un informe bien interesante de esto. El expresidente Álvaro Uribe les emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter que resultó confuso en un amplio sector de las redes sociales. Revolución molecular disipada. El trino generó cientos de reacciones, en especial por el quinto punto que nombró Uribe: la revolución, repito, molecular disipada en un modelo revolucionario de poder, presuntamente dirigido desde la izquierda mundial, y tiene como objetivo acabar con la institucionalidad y la verticalidad del Estado. Según algunos líderes de la ultraderecha chilena, este modelo ha venido operando en los últimos tiempos en Latinoamérica y se debe frenar. Le vendieron esta imagen a los militares, amigos. Aquí ya se refieren a la ideología como tal. El impulsor de esa ideología fue Félix Guattari, murió en 1992. El primer objetivo de esa revolución es cortar el flujo de la normalidad. De ahí que se relaciona con la situación latinoamericana, pues hace unos meses, en pocas horas, se destruyó el metro de Santiago. Recientemente se vandalizaron estaciones de Transmilenio en Bogotá y Mío en Cali. Según señala Alexis López, que es precisamente, voy a dejarles el link de este video donde habla este personaje, y obviamente voy a compartir un recortico, pero si quieren ver el video completo lo voy a dejar ahí en la descripción del video para que complementen esta información. Entonces, según señala Alexis López, un intelectual chileno, director de radio y televisión de Santiago, la primera fase se trata de alterar la movilidad de la gente hasta exasperarla. La segunda fase es el escalamiento, es decir, el incremento de las marchas y de las acciones violentas. Además, se relaciona con desplazar a la policía para ganar territorialidad. Sin policía, los ilegales se toman las zonas para articular guerrillas rurales y urbanas. La delincuencia subversiva opera como máquina revolucionaria. La dispersión molecular motiva a una guerra civil, donde todos contra todos, narcos contra narcos, guerrillas contra guerrillas, disputan el territorio en una guerra civil. Ojo, lo que dijo Gustavo Petro. La segunda fase es el copamiento, en la cual la capacidad de respuesta de las instituciones democráticas es casi nula. Es la vía a la saturación que conduce a la dictadura democrática. Estos somos nosotros para el Ejército Nacional, amigos. Y recuerden que acá habla precisamente Álvaro Uribe Vélez de la normalidad, escala y copamiento, lo que estamos hablando.
precisamente lo que habla este informe: normalidad, escalamiento y copamiento. Aquí está la palabra. El particular término ha sido cuestionado por diferentes líderes de opinión a nivel mundial y en Colombia no pasó inadvertido luego de que el expresidente Uribe lo mencionara en su cuenta de Twitter. Estas son algunas reacciones. Aquí, por ejemplo, Daniel Sanpedro Ospina ni las cogió. Dice: esta noche en Prevención y Acción explicarán qué es la revolución molecular disipada. Imagínense, se está burlando y esto es grave. Y Gustavo Bolívar también cayó en esa ingenuidad. Dice: a lo mejor Uribe quiso decir revolucionarios muerte disimulada, y el corredor puso revolución molecular disipada. Catherine Jubinao, pues, imagínense menos. Señores científicos, ¿cómo podemos armar una revolución molecular disipada? Quisiera aprender. O sea, esto mucha gente lo tomó como una burla, pero esto, como podemos ver, es más delicado de lo que parece. Señalar a los manifestantes de comunistas bajo esta ideología que solamente la entienden los militares quienes fueron adiestrados, quienes fueron adoctrinados con esta ideología. Obviamente ellos, cuando leyeron este trino de Álvaro Uribe Vélez, automáticamente se identificaron con esto, y eso ya lo entienden como es una orden para atacar, para acabar con los supuestos comunistas que son, según Álvaro Uribe Vélez, los manifestantes. Por eso dice Gustavo Petro: los convierten en objetivo militar. Y lo advierte Gustavo Petro: esto va a generar posiblemente una gran masacre. Los dejo con el fragmento del video, cortico ahí, pero si quieren ver el video completo voy a dejar el link en la descripción de este informe. ¿No? Esto tiene que tener una explicación. Y usted, a nosotros aquí, un grupo de peruanos, lo escuchamos en una entrevista con una historiadora. La entrevista se llamaba Revolución .20, en la que hablaba de la revolución molecular disipada, es decir, una estrategia muy fina, muy sofisticada, que podría ser la explicación de esta ofensiva neomarxista. Explíquenos, por favor. Lo primero que hay que señalar es que el término revolución molecular disipada no es que yo lo haya inventado. Es una cosa súper importante, porque como fui el que lo dio a conocer acá en Chile, y ya me han entrevistado bastante de Colombia, de Estados Unidos y de otros países, aparece el término ligado a esta explicación que yo estoy brindando. Pero el término corresponde en realidad a uno de los ideólogos neomarxistas, que está muy bien empleado el término que están diciendo ustedes, o neocomunista, como quiera, que es Félix Guattari. Y vamos a detenernos en este personaje un segundo, porque es importante que la gente lo conozca. Félix Guattari es un francés, estudió básicamente lingüística y es uno de los al menos 4 autores de un modelo nuevo del punto de vista filosófico que se llama deconstrucción. Y ustedes han conversado en el canal anteriormente sobre deconstrucción, así que solamente señalar que allí se encuentra Michel Foucault como uno de los más importantes y el primero, Jacques Derrida el segundo, Félix Guattari el tercero y Gilles Deleuze el cuarto, aunque hay más, después de ellos vinieron muchos más. Ellos están asociados a algo que nosotros conocemos como la Revolución del 68 en Francia, en París particularmente, ¿no? Fueron profesores y han sido profesores largo tiempo en Francia, en diversas universidades, pero básicamente en la Sorbonne, y desarrollaron esta nueva propuesta filosófica que conocemos como deconstrucción. Una de las aplicaciones de deconstrucción en términos táctico-prácticos es el modelo de revolución molecular disipada que planteó Félix Guattari. Así que el autor del modelo es él, no quien está conversando, yo soy solo el mensajero. Esa es la primera noción. Ahora, el nombre es largo y a la gente le cuesta un poco entender por qué es tan complejo el nombre, pero desagreguémoslo. Revolución porque se trata literalmente de un modelo revolucionario, como cualquier modelo revolucionario del pasado o del siglo XX.
molecular, y aquí viene la primera diferencia, porque a diferencia de todas las revoluciones que tuvimos en el mundo durante el siglo XX particularmente, pero podríamos retrotraernos hasta la Revolución Francesa, donde había un liderazgo definido, una estructura partidaria habitualmente o un grupo revolucionario muy concreto, donde había rostros identificables, y esto se parecía entonces a un tablero de ajedrez donde las piezas tienen características particulares y propias, un rey, una reina, caballo, alfiles. Entonces podemos identificar frente nuestro contra quién se está combatiendo. En el clases, modelo, o clases, como decían los marxistas, o clases, sí, o sectores sociales claramente definidos. Claramente definidos. Lo que quiero decir es que hay un actor o hay actores que son identificables en los modelos tradicionales revolucionarios. En revolución molecular, los actores se parecen a moléculas que son indistinguibles unas de otras. Entonces no sabemos contra qué estamos luchando, porque hay distintos actores de distintas fuentes, de distintos frentes, de distintos niveles socioeconómicos, de distintos referentes políticos y sociales, movimientos ciudadanos, etcétera, que actúan en forma molecular. No hay una coordinación centralizada, no hay verticalidad, eso es lo más importante. Entonces no tienes al frente un liderazgo único al cual adjudicar el proceso revolucionario. Y finalmente, disipada, que habitualmente estos actores se van a reunir y operar en la acción, y coordinan en la acción y luego se disipan. Y no puedes entonces hacer un seguimiento a toda una estructura que haya detrás. Por lo cual,